Dios les bendiga, muy buenas noches. Les saluda a su amigo y hermano Félix Enrique de Jesús y Josué Moret. Y le damos la bienvenida a este su programa de todos los lunes, Bastión, donde nos gozamos de estar una vez más con todos ustedes en esta noche y saludando a cada uno de los amigos y hermanos que se conectan a través de la señal de radio y TV Justicia con las distintas plataformas de donde, ¿verdad?, puede vernos o escucharnos. Así que en esta noche le damos la bienvenida a este su programa Bastión, y como todos los lunes hoy tenemos un programa con un tema bien interesante en el cual queremos compartir con cada uno de ustedes. Así que váyase conectando y compartiendo por ahí este tema que va a ser de gran edificación para cada una de nuestras vidas. Voy a dejar por aquí a mi hermano Josué que vaya introduciendo el tema de esta noche que nos corresponde a esta noche de hoy, ya que es un tema, ¿verdad?, que tiene mucho para cortar, pero vamos a ver, ¿verdad?, cómo el Espíritu nos va llevando por aquí en cada uno de los asuntos y los puntos que vamos a estar abordando en esta preciosa noche. Bueno, vamos a estar hablando del tema secularización de la iglesia, y siempre me gusta empezar definiendo los conceptos para que tengamos claro a qué nos referimos cuando utilizamos X o Y palabra. Y la palabra secularización proviene de lo que es la palabra latina saeculum, que significa era en el sentido de siglo, e inclusive habla del mundo como sistema de cosas, como un sistema de una era en particular. Así que ya teniendo esto presente, y me está interesante también que hay en dos ocasiones que la palabra utiliza el asunto de siglo, haciendo referencia a lo que vamos a estar hablando, y una de las veces que lo menciona es, y este es un pasaje que ya hemos utilizado en varios programas que hemos dado, y es el de Romanos capítulo 12, versículo 2, y empieza diciendo: no os conforméis a este siglo. Obviamente la palabra que aparece aquí, siglo, no necesariamente es la misma que la expresión latina de donde sale secularización, secular o seglar, sino que la palabra que aparece aquí es una palabra griega, pero hace alusión a lo mismo, a lo que es la era, a lo que es el sistema actual, haciendo esa contraposición de lo que es la iglesia y los valores que representa la iglesia versus los valores que representa el mundo y el siglo que va corriendo. Y por eso estas instrucciones del apóstol Pablo de mencionar: no os conforméis a este siglo. No, si fuéramos a hacer la traducción en base al tema que tenemos, no te secularices. O sea, como iglesia eres distinto a la sociedad. Como iglesia no sigues el ritmo del siglo, de la era actual, sino que hay cosas que deben ocurrir en nosotros, y ahí entonces menciona el pasaje: sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y habla de que hay un fin para ello, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Después de haber dado lectura a este pasaje como tal, quise dar una definición de lo que es secularización, aparte de haberle mencionado de dónde proviene. Y cuando hablamos de secularización, hablamos de cuando lo religioso se convierte en mundano. O en mi definición yo le llamo el proceso en el que se homogeniza la iglesia y el mundo. En otras palabras, cuando ya no somos capaces de establecer una diferencia entre quién es creyente y quién no. Si estamos en ese punto, pues prácticamente podemos decir que ya andamos una vida totalmente secular. O sea, y cuando hablamos también del término secular, y yo creo, ¿verdad?, que este tema tiene, ¿verdad?, diferentes vertientes por donde entrar o por donde abordarlo, ya que muchas veces existe un conflicto entre lo secular y eclesiástico. Pero en este tema estamos trayendo, ¿verdad?, el tema de secularización de la iglesia. Quiere decir que hay un tipo de unión o de mezcla en este tema que estamos abordando en esta noche, pero muchas veces estos términos entran como en conflictos, especialmente en el ámbito social, político, ¿verdad? Hay cierta tendencia a tratar de sacar de toda esfera
de discusión pública o social a la iglesia, solamente para ciertas cosas en particular. Pero para otras, salte, ¿verdad? No entres ahí. Pero cuando hablamos de secularización de la iglesia, vamos a ver desde dentro de la iglesia qué cosas vamos a ver que está el sistema o este mundo influyendo, cuáles son esos elementos que van influyendo dentro de la iglesia. Porque de una de las palabras sinónimas de la palabra secular viene de laico, ¿verdad? Y tiene que ver también con la palabra laico, que es que no tiene que ver nada, ¿verdad? Que tenga que ver en el ámbito religioso y tienden a usar esto como sinónimo y hacer esta separación. Aunque nosotros vamos a estar abordando el tema desde ¿verdad? En versa, así, no como la iglesia está afectando al mundo, porque sabemos que sí somos llamados a afectar al mundo de diferentes maneras, pero en este caso vamos a ver cómo este sistema está entrando dentro de la iglesia de una manera sutil. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta. Hay cosas que sí nos damos cuenta que son bastante obvias, o hay otras que quizás la vemos con prejuicio, ya que también dependiendo de dónde, ¿verdad? Nuestra procedencia, denominación, de la forma de crianza. Y cuando digo crianza no es necesariamente cómo nos criaron nuestros padres, porque si usted llegó a los caminos del Señor en su adultez, ¿verdad? Usted fue formado bajo una doctrina, unos dogmas, unos conceptos donde van a haber ciertas cosas que usted va a interpretar como que mira, esto no es correcto, y esas muchas veces para usted se caen de la mata. Pero hay unas que son también sutiles, hay unas que sí son notables, pero van a haber otras que son un poquito más sutiles, que parecen ser, pero no son, o parecen ser. Y cuando nosotros vemos cuál es la intención, al igual que en una ocasión estuvimos trayendo el tema que tiene que ver con la adoración, y muchas veces puede pasar la raya donde no estás adorando, sino sirviéndote a ti mismo, sirviéndote ¿verdad? a la fama, al yo, pues a un éxito, ¿verdad? Y ya voy entrando en ciertas palabritas que tienen que ver con esto de secularización, que no es que sean malas, pero cuando hay un desbalance en estos términos, pues comienza, ¿verdad? a difuminarse esa línea de diferencia entre la iglesia y el mundo. Y cuando hablamos de secularización, en otras palabras, es, ¿verdad? Para ponerlo sencillo, se puede decir que es mundanización también. De hecho, la palabra misma hace esa acepción de que cuando entramos en ese proceso es como que abandonamos lo eclesiástico religioso y nos tornamos más mundanos. O sea, una de las definiciones que también tiene esa palabra es eso, es ese contraste entre lo religioso eclesiástico versus lo mundano. Y por eso es que estoy trayendo, ¿verdad? Esto para que entienda que si va a escuchar que de ahora en adelante vamos a usar el término también mundano ocasionalmente, ¿verdad? Caiga en cuenta de que no lo estamos diciendo en forma de insulto. No, porque hay gente que lo toma como algo insultante. Ya no se puede decir la palabra mundano, porque va a sonar de que no, pues tú eres RT, porque tú estás diciéndole mundano a la gente. Mundano es todo aquello. Bueno, hay veces que uno se comporta como mundano cuando te comportas según el fluir o la rutina o el sistema o la forma de proceder de cualquier hijo de vecino. Cualquier persona que no ha sido lavada por la sangre de Cristo, cualquier persona que no es guiada por el Espíritu Santo, cualquier creyente que en vez de ser guiado por el Espíritu es guiado por la carne, no me estaría comportando como un mundano. Lo que pasa es que la palabra, pues a nadie le gusta, pues, ¿verdad? Identificarse con esa palabra, y por eso suena tan grande. Pero hemos llamado, ¿verdad?, secularización de la iglesia. En otras palabras, es cuando la iglesia entra en el mismo flow del mundo. Pero no se equivoque, que no es por lo que hay veces que hay cosas que son obvias, pero hay cosas, como estábamos diciendo desde el principio, que son sutiles, y vamos a ver cuáles son esas, ¿verdad? Esas cosas que se ven obvias y esas cosas también que son un poquito más sutiles. ¿Por qué traemos este tema? Porque realmente la iglesia ha sido llamada para hacer luz en este mundo en medio de las tinieblas. Y yo entiendo que muchas veces cuando empieza a existir esta secularización de la iglesia, una de las cosas que parte, ¿verdad?, o que provoca que esto suceda, es cuando la iglesia ya quiere ser cool, quiere caerle bien a todo el mundo,
no quiere que nadie se ofenda, no quiere que nadie se sienta mal, no quiere que lo critiquen. Mira, no, o que lo tomen como extremista o anticuado, ¿verdad? Cuántas cosas quizás negativas o peyorativas veamos que hay personas que tienen acerca de la iglesia, o el sistema tiene sobre la iglesia, o acusan a la iglesia de ser de cierta forma intolerante, criticona, ¿verdad? Cuántas cosas podríamos mencionar. Y todo el mundo se quiere salir de esa etiqueta, no queremos ofender a nadie, queremos ser amigos de todo el mundo, pero cuando la iglesia comienza a utilizar no las armas espirituales, sino las armas carnales, por decirlo así, y métodos que no son mal utilizarlo, pero cuando no lo utilizamos bajo una guianza, cuando no lo utilizamos bajo una visión correcta, nuestras buenas intenciones terminan siendo de piedra de tropiezo. De hecho, ahora que mencionaste eso, me vino a la memoria el pasaje que menciona en el Antiguo Testamento cuando se va a trasladar el arca. Dios había establecido una forma, un método y quiénes. O sea, ya había un modelo establecido para cómo cargar con la gloria de Dios. ¿Y qué decidió hacer el pueblo? Coger el modelo de los filisteos. O sea, ¿qué hace el mundo? El mundo puso la gloria de Dios sobre animales que no estaban preparados para cargar la gloria de Dios. Vamos a hacer lo mismo. Y todos conocemos la historia, cómo terminó en tragedia, porque Dios había establecido que la gloria de él iba a ser cargada por sus hijos, no por entes o por animales, siguiendo un modelo ajeno a Israel. O sea, y vimos ahí como que eso es lo que hacen ellos, pues vamos a replicarlo acá nosotros. Y eso trae unas consecuencias graves. Wow, acabas de dar un contraste tremendo. O sea, que quiere decir que a veces, en vez de los hijos cargar la gloria, le estamos tratando de poner la gloria encima de bueyes. Y los bueyes lo que significa es sistema, inventos, métodos, llámelo como lo quiera llamar. Y si venimos a ver, si usamos la lógica humana, un buey, ¿verdad? En el tiempo de antes, pues era como la maquinaria, por decirlo así. Hay una maquinaria, es la tecnología que estaba en aquel momento para facilitar la vida de la gente, para que no tuviera que tener ese esfuerzo humano. Ay, sí, santo. Esto está... Y si usted se fija, si nosotros buscamos atajos, hay cosas que en el Señor no van con atajos. Si hay un diseño, si hay un modelo, yo creo que nosotros no nos podemos poner a inventar. Y ahí es que entonces entra, ¿verdad?, este tema que estamos hablando, secularización de la iglesia, y acabas de dar, ¿verdad?, un ejemplo vivo, bíblico, ¿verdad?, de lo que sucedió al pueblo de Israel cuando cargaba el arca. ¿Sí? Se le dijo que iba a ser cargado por el pueblo, y lo pusieron en bueyes. Y esta parte que nosotros estamos, ¿verdad?, aquí hablando tiene que ver con eso, cuando comenzamos a entrar en estas cosas donde ya la iglesia y el Espíritu Santo no es el que lleva la pauta, sino que es la inventiva muchas veces humana. Y hay veces que decimos, pero entonces nosotros no podemos usar la creatividad, no podemos usar todo eso. Pero hay que ver, porque hay muchas veces no ocurre con malas intenciones, pero al fin y al cabo puede llegar un momento dado donde empezamos bien y terminamos mal. Empezamos con las buenas intenciones, comenzamos con las cosas, ¿verdad?, alineadas, y el Señor glorificándose, pero entonces después, como vemos que todo pasó bien, ya convertimos de eso un modelo. Y cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo, porque hablamos de formas, hablamos de estructura, y muchas veces el Señor también nos manda, decimos que Él no cambia, ¿verdad? Pero hay cosas que Él te dice primero, mira, ve aquí, y aquí vas a estar de bendición, pero después te dice, camina hasta esta otra parte. Así no pasó con el profeta en un momento dado, donde Dios preparó un arroyo allí, pero después levántate y come, porque el largo camino te resta, ¿sabes? No se quedó ahí estático. De hecho, inclusive la vida también de David, en un momento dado, él va a pelear contra los filisteos y va de frente, y Dios le da la victoria. Si hubiera pensado que esa era la estrategia,
la hubiera replicado en todas las ocasiones. En un momento dado, pues dijo, no, espérate, yo busqué dirección para Dios, para este asunto en particular, y Dios me dio la victoria. Esta segunda ocasión voy a hacer lo mismo. Y Dios le dijo, no, ahora no vas a enfrentarlos de frente, sino que los vas a rodear. O sea, siempre debe primar esa guianza del Señor, porque pudiera parecernos a simple vista de que es lo mismo y no puede decir, pues mira, la estrategia que usé en el pasado me va a funcionar ahora. No necesariamente. Por encima de cualquier estrategia, de cualquier método, debe estar esa guianza y debe estar la voluntad de Dios, para que entonces todo sea prosperado. Y de ahí surge la pregunta, ¿estaremos nosotros dispuestos y sensibles a escuchar la voz de Dios cuando nos digan, ve por este camino, y tú dices, wow, fue bendecido, qué bueno, ahora vamos a irlo otra vez por aquí? Y decir, cuando dicen, no, esta vez lo vas a hacer de otra manera, ¿estaremos dispuestos a hacerlo a la manera de Él? ¿O estaremos ya enfuscados en este fue el diseño que me dieron, pero ese diseño era algo temporero, como al pueblo de Israel en un momento dado? Tenían que estar moviendo, ¿verdad?, el tabernáculo del lugar mientras iban moviéndose. Pero tú imaginas que alguien le diera con decir, no, es que ya aquí descendió la nube, vi la nube descender, vamos a quedarnos aquí. No hace falta movernos, ya Sí. con la experiencia que tuvimos aquí es suficiente. Sí, o sea que esto es un tema retante, porque no te estamos diciendo que todo se va a quedar igual, pero lo que sí estamos enfatizando tampoco es que cambies a lo loco, sino más bien que seamos guiados. O sea, que haya una guianza, una dirección, y que tengamos cuidado con lo que los elementos, estrategias, técnicas que estemos tratando de utilizar para nosotros entrar en esa, ¿verdad?, en esa visión o ese camino, porque nosotros nos podemos desviar hacia esfuerzo humano, ¿verdad? Y caemos en estrategias y en esquemas humanos. Y como decía ahorita, ¿verdad?, la iglesia ha sido llamada a hacer luz en medio de las tinieblas. Y no debes ir y el mundo no es el que va a ponernos la pauta de lo que de lo que debemos hacer. De hecho, mencionabas ahorita el asunto de lo creativo y lo artístico. Y me está interesante que en el pasado, donde florecieron las artes fue la iglesia. Entonces el mundo miró la iglesia. Y prácticamente muchas de las artes fueron secuestradas por el mundo, naciendo en la iglesia y expresándose en la iglesia. Antes el mundo miraba a la iglesia y pues vamos a replicar lo que hace la iglesia. Ahora es al contrario, ahora la iglesia mira al mundo, ¿qué hace el mundo para nosotros traerlo acá? Y ahí como que la cosa me dice, pero espérate, si teníamos nosotros la pauta, ¿por qué dejamos que el mundo se la llevara y ahora mirarlos a ellos para nosotros replicarla acá? Cuando simplemente la Biblia nos establece que nosotros debemos ser luz en medio de las tinieblas. O sea, si alguien debe, las miradas deben ser hacia la iglesia y no la iglesia hacia afuera, a ver qué puedo hacer, qué método traerme de allá. Y obviamente hago la salvedad de que no es que la iglesia va a ser hermética y se va a enajenar del mundo y todo lo que el mundo hace. O sea, no es ese extremo tampoco. Pero debemos tener claro que por encima de cualquier cosa que queramos implantar en la iglesia, o queramos replicar, o queramos hasta quizás hacerle una añadidura o algo, debe primar la voluntad de Dios. Si Dios está en el asunto, usted le da hacia adelante. Si no hay intrusión bíblica, si no hay guianza de Dios, ponga un stop ahí, porque estamos en esa línea fina de que entonces sigamos la pauta del mundo en vez de serle esa contraposición a él. Sí, y ese punto me toca de cerca porque es bien interesante como en un momento dado estuve estudiando eso acerca de las artes y por ahí, ¿verdad? Sé que algunos están confrontando problemas con la conexión en cuanto a Facebook, pero sabemos que las otras plataformas pueden estar escuchándonos corrido. Así que continúe compartiendo y reconectándose tan pronto pueda, que estamos aquí todavía en vivo desde Radio y TV Justicia. Una de las cosas, como bien mencionaba, acerca de las artes, recuerdo buscar en la historia y muchas de las artes se desarrollaban dentro de la iglesia, por lo menos a lo largo de la historia, ¿verdad? Para no entrar en un periodo específico, pero en este tiempo pues comenzó en un momento dado, cuando digo este tiempo, siglo XX, siglo XXI, empezó como que a desvirtuarse y a poner como que eso era mundano sencillamente, y lo que era dentro de las artes pues se estaba pues
¿verdad? Condenando de cierta manera, o poniendo como que eso no es de Dios. Incluso una vez recuerdo escuchar a una, ¿verdad?, una predicadora que cuando decía, recuerde que aquí dice que esto es elementos artísticos, y yo decía, wow, está diciendo algo malo, ¿sabes? Decía, wow, y él lo estaba mencionando como si la palabra artístico pues fuera una mala palabra, cuando siempre desde pequeño he escuchado ¿verdad?, un himno, una alabanza que habla de es que tú todo lo hiciste bien con tus manos de gran artista. Que de hecho la canción así se llama, El Gran Artista. El Gran Artista, sí. Y entonces, ¿verdad? Entiendo, ¿verdad?, que hay unos elementos, ciertas cosas que hay personas que dicen, no, con esto yo no cuadro, pero recuerde que, como dije, todo, y como estábamos hablando, todo tiene que ir guiado, ¿verdad? Y con una ¿verdad?, guianza espiritual. Yo sé que no a todo el mundo le va a impactar cierto ambiente, ya que nosotros como seres humanos somos diversos, somos de diferentes maneras. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivos, pero dentro de todo esto no se pretende tampoco de que sencillamente el arte se usa para llevar, sí, siempre lleva un mensaje, pero a la misma vez hay una intención de aquel que lleva un mensaje a través de X o Y arte, ¿verdad?, por decirlo así, porque hasta la misma canción, la música, hay unas que son más aceptables, hay otras que la iglesia pues no acepta o no las tiene como parte, ¿verdad?, del culto, de la liturgia, y aún la combaten, ¿verdad? Por lo menos en lo que tiene que ver más con la alabanza, la adoración a través de la música, pues ya esa es aceptable, ¿verdad?, en términos generales, porque tampoco todos los géneros, hay unos que son aceptados, hay otros que no, y dentro de toda esta dinámica pues podemos ver que tenemos que tener cuidado de quién es que está dando la pauta. Si es la iglesia está haciendo como dice por ahí la banda desafinada, ¿verdad? Hay que ser original, pero entonces estaremos copiando nosotros del mundo, estaremos haciendo también como un personaje que se llamaba Encicopia, que había un pastor que ponía que él cogía todas las canciones y le cambiaba la letra. Él decía, espérate, eso me inspiré y canté esto. Y sin embargo era cogiendo una canción y le cambiaba sencillamente la letra, que tampoco, ¿verdad?, lo estoy haciendo en forma de crítica, sino que ese personaje lo hacía de esa manera. Pero cuando sucede estas cosas, el que está poniendo la pauta es el mundo en ese sentido, ¿verdad? ¿Verdad?, hablando en cuanto a la música, las artes y las diferentes cosas que suceden, ¿verdad?, dinámicas dentro del culto, de la liturgia, de la adoración de nosotros también a nivel personal, porque hay personas que pueden entrar, ¿verdad?, en comunión, escuchando cierto tipo de música, hay otras que no, ¿verdad? Y dentro de esto no podemos tampoco caer en el ámbito de dedicarnos a nuestros gustos solamente. Sí, de dogmatizar nuestros gustos. Lo que me gusta a mí es de Dios y lo que no me gusta no es de Dios. Entonces así lo replico hacia otro. Y, ¿sabes?, cayendo en esa posición también cometemos errores. No es defender la capa y espada lo que me gusta, y lo que no me gusta, pues entonces sí, eso es mundano. Sí. Es seguir el ejemplo bíblico de que hay que examinar las cosas y retener lo bueno. Y puede ser que hayan cosas buenas que no necesariamente me gustan y no por eso yo las debo condenar. A otra persona le va a ministrar. Y el ejemplo clásico en eso es la música, de que hay diversos géneros, que hay gente que no les gusta, hay otros que sí, otros que tienen quizás un trasfondo en el mundo con cierto tipo de ritmos y cosas que entonces no les gusta escucharlo en la iglesia. Pero ya son cosas particulares que cada uno, de acuerdo a su experiencia de vida, debe manejar. Y no por eso debes ponerle etiqueta de que todas las artes son malas, porque en tu experiencia particular, pues a ti te condujeron al pecado. Simplemente, vuelvo y recalco, el asunto es de examinarlo todo y retener lo bueno. Y una de las cosas que dice ese versículo dice para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿verdad? Y tenemos que comprobarlo. Como bien estás diciendo, muchas veces nos dejamos llevar por los gustos, por los no gustos. Cuando algo no nos gusta, pues es bien fácil decir, no, eso no es de Dios. Pero si a nosotros nos gusta, pues como que no, pues espérate, que todo el mundo es igual, y comenzamos a decirlo, ¿verdad?, de una manera particular. Pero va a haber ocasiones también donde, como bien está explicando,
no siempre lo que nosotros hacemos o decimos va a ser de edificación para todo el mundo, va a ser de edificación para ciertas personas, pero para otras no. Pero no quiere decir que nos vamos a cohibir de hacerlo, sino más bien permitirle, ¿verdad? Que la palabra también dice analizarlo todo, retener lo bueno, ¿verdad? Y desechemos lo que no es ¿verdad? Agradable. Y cuando digo agradable es que sencillamente no sea de edificación a tu vida. Pero todo aquello que tú le encuentres, la palabra dice en esto, cuando dicen esto pensar, ¿verdad? Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y casi siempre los seres humanos, y no sé si es costumbre puertorriqueño, pero siempre dicen, el puertorriqueño siempre busca criticarlo todo, o no, ¿verdad? Para no decir el cristiano, sino la cultura puertorriqueña, como que siempre se le busca el lado negativo a todo. Y la palabra siempre nos lleva a mirar las cosas desde una óptica de que si hay algo de virtud en algo, pues esa parte, ¿verdad? Emularla, seguirla y pensar en ella, ¿verdad? Y dicen esto pensar. Ahora, esto no quiere decir que también vamos a hacer esto. No voy a mirar esto negativo. No, eso no está pasando. No es negar la realidad. Porque hay unas cosas que son unas realidades, las cuales hay que evitar, las cuales hay que corregir. Hay veces que nos tocan a nosotros corregir, hay veces que no. Ahí es que donde entra esta disyuntiva, ¿verdad? Del rol de la iglesia o de los hermanos. Cuando hablamos del pueblo, del pueblo que le sirve al Señor, ya sea de diferentes dominaciones, tuve a un grupo tirándole a otro grupo por ciertas costumbres, y ahí es esta cuestión que se llama el sectarismo. Ahí entramos en un sectarismo porque yo acepto a los que tienen esta línea. Pero a esto ya no los considero hermanos. Si los considerara hermanos, yo creo que entonces lo corregirías con amor y con el deseo genuino de tener un diálogo sano, un diálogo edificante. ¿Sabes? Porque hay personas que sencillamente dicen, no, esto le puse una X y no hay diálogo que valga. Voy a hablar, pero no es para intercambio de ideas ni para entender a la otra persona y por qué lo hace. Como bien estabas explicando, ¿verdad? Si poniendo el ejemplo de la música, hay música que hay personas que dicen, mira, esto no me edifica, pero a mí pues no me afecta, yo lo puedo usar, no me afecta, pero a mi hermano quizás le afecta. La palabra entonces me llama a mí a tener consideración con ese hermano. No lo hago porque no sea pecado, sino más bien por consideración a esa otra persona. O sea que y este punto que acabo de decir, quizás yo no lo estoy señalando como algo ¿verdad? De secularización, pero aquí está envuelto la secularización, porque cuando yo me empiezo a enfocar en mí, en lo que me gusta, en mi gusto, y me olvido de todo lo demás, la palabra a mí siempre me va a llevar a acordarme de la otra persona, a considerar a mi hermano, a considerar cómo él está asimilando las cosas. Quizás yo estoy comiendo algo que me está alimentando. Pues hay gente que dice, no, es que todo es igual para todo el mundo. No, la misma vida nos enseña que no todo es igual para todo el mundo, porque para mí yo me puedo, por ejemplo, si yo como marisco, y digo, qué rico esto, pero entonces si a mi hermano es alérgico, le va a hacer daño en vez de hacerle bien. ¿Sabes? Si tiene una predisposición o las nueces, que ahora tú ves que hay muchas cosas que dicen, tenga cuidado porque esto fue manufacturado, ¿verdad? Los empaques de los chips y las cosas te dicen eso, te hacen esa salvedad, porque hay personas que hay ciertas cosas que le hacen daño. Y eso es en el ámbito físico. Imagínate, en el ámbito espiritual también sucede lo mismo. Hay cosas que quizás ¿verdad? Hay por muchas razones. Puede ser la experiencia de vida, puede ser de dónde tú viniste, de dónde proviene la obra que Dios ha hecho en ti. Hay cosas que a lo mejor te afectaron en un momento, ya no te afectan, pero hay otras personas que aún le afectan. Y ahí hay que tomar esa iniciativa. Y este punto aquí, ¿verdad? Estamos hablando acerca de la secularización de la iglesia. Es cuando nosotros comenzamos a ver una de las cosas que esto empieza es cuando miro mi bienestar, mi comodidad. Todo ahí es que empieza en el interior. Quizá lo podemos ver reflejado en muchos ambientes, en muchas cosas, pero una del comienzo de todo esto empieza en el interior. Comienza dentro de nosotros mismos, comienza por afanes, por muchas cosas, y lo estoy mencionando porque sin querer a veces caemos en este ambiente.
comenzamos a secularizarnos y es cuando comenzamos a ser abrumados por nuestras circunstancias, por nuestros propios afanes, por todo esto nos empieza a agobiar y de momento comenzamos a perder de vista a nuestro derredor porque sentimos, en lugar de nosotros ser personas que impartimos luz y bendición a los demás, sentimos que todo el mundo nos debe algo o que el mundo nos hizo algo o que alguien nos hizo algo y por eso es mi condición ahora. O las circunstancias de la vida no me están haciendo una buena jugada y todas estas cosas, y ahí es que comienza todo esto. Quizás hay muchas áreas por las que nosotros podemos entrar, pero comienza, ¿verdad?, esto dentro del corazón, la mente del ser humano y se exterioriza de muchas maneras, y es cuando comenzamos a utilizar, ¿verdad?, herramientas humanas, nuestras fuerzas humanas, y no hacemos uso de lo que el Espíritu Santo nos ha otorgado por medio de Él, por medio de Jesucristo, para que nosotros vencer. Y cuando hablo de vencer, todo esto que estoy mencionando, primeramente donde se gesta es en nosotros mismos, y a quien tenemos que vencernos es al mundo que se está formando dentro de nosotros. Y esa parte es la más retante en todo este tema, porque podemos ver que el mundo afecta a nuestra vida, pero como nosotros, ¿qué es lo que evita que nosotros seamos sal, que seamos luz en medio del mundo? Es cuando esa luz tiende a ser opacada, ¿verdad?, por todo eso que el mundo está trayendo, y yo estoy reaccionando, ¿verdad?, a todo esto que se está formando en mí. De hecho, el mundo en sus diversas eras va a tener distintas tendencias, y una de las que termina siendo común es centralizar las cosas en el individuo. Y hoy eso lo vemos más que nunca, de que lo que prima es el individuo como ser único. Y entonces el mundo te dice, pues importas tú, eres tú, crees en ti mismo y todo ese tipo de cosas, y uno como, wow, se pompea con eso, y soy yo, y es lo que yo quiera, y es lo que yo quiera alcanzar. Y entonces perdemos de perspectiva de que como iglesia ya no es un yo, ya es un nosotros, somos un cuerpo en Cristo, y como cuerpo de Cristo hemos sido llamados a seguir un estilo de vida distinto, a no ser gobernado por lo que gobierna el mundo. Y para no ir en tantos detalles, la Biblia es clara, dice, el mundo lo que te ofrece es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la gloria de la vida. Entre más cosas yo adopte del mundo, ya sean directas o indirectas, detrás de cada una de ellas se van a colar estas tres. Y cuando dicen, no, que creen en ti mismo, pues lo que quieren es alimentar ese ego, la gloria de la vida. O es lo que a ti te guste, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Al punto de que hoy día tenemos iglesias a la carta, que ya yo tengo que buscar qué le agrada a cada hermano en particular y pues dar cultos para ellos. Ya no es lo que agrada a Dios, sino lo que agrada al hermano. Y ya ahí estamos viendo síntomas bastante graves de la secularización dentro de la iglesia, porque ya Dios dejó de ser el centro. Ya lo que Dios establece cayó en segundo plano, y yo tengo que acomodarme a lo que los hermanos quieren. Y voy a modificar muchas cosas y voy a relegar lo que es la voluntad de Dios en base a lo que a aquel o al otro le gusta. Y dentro de esto, ¿verdad?, tenemos que recordar lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando se habla de esto, ¿verdad?, mucha gente lo confunde y piensa que es tener amistad con personas inconversas o mundanos, ¿verdad?, como estamos hablando. Pero nosotros nos convertimos en mundanos precisamente cuando comenzamos a gestar ideas o estilos de vida que no van de acuerdo a la palabra. Eso es una amistad, porque ya yo cogí un concepto y lo hice mío. Esto es parte de mí, como estábamos hablando antes de comenzar el programa. Hay ocasiones donde nosotros vemos que tenemos algún tipo de debilidad o somos tentados mucho por alguna área en nuestra vida, y como hijos de Dios, como creyentes en el caminar, vemos que pues todavía esto me está llamando la atención, yo sé que no le agrada, pues algo está pasando porque Él no me quita eso.
Pues hay muchas personas que caminan esperando dejar de sentir el deseo de pecar, esperando sí, que llegue esa varita mágica y trin y ya se acabó todo. Exacto. Y llega un momento dado en que dicen, pues si todavía siento este impulso, pues sencillamente le voy a dar rienda suelta. Y la palabra no habla de eso, la palabra no habla de resistir, nos habla de no satisfacer. Sabe que hay una frase de la marca Nike que dice just do it, la que tiene el sushi, los suéteres dicen just do it. A la carne hay que decirle sencillamente don't do it. Cuando te diga, la Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es que soy tentado, es que tengo deseos de hacerlo. No les des de comer, no lo satisfagas, sencillamente just don't do it. Cuando la carne te dice haz esto, just don't do it. A la inversa, ¿verdad? A lo que dice la marca, al eslogan de Nike. Al eslogan de Nike. Cuando yo veo que dice just do it, a la carne que dice just don't do it, y la palabra dice no satisfagáis los deseos de la carne. Déjala hambrienta, déjala que se muera de hambre. No firmes contratos de paz con tus debilidades. Eso es una de las cosas que ha decidido hacer mucha gente, porque dice, y esto que estoy diciendo lo hace mayormente en secreto, ¿verdad? Esto no lo ve nadie. Hay gente que no conoce muchas veces las debilidades de personas, pero le dan rienda suelta sencillamente porque no dicen, ay, pero es que yo le he pedido a Dios que me quite esto y todavía no se me quita este deseo o esta costumbre, pero sencillamente sigue caminando, y cuando venga el deseo no lo satisfaga. Alimenta el espíritu. Comienza a alimentar el espíritu y tú verás cómo todo eso va a ir cambiando. Hay cosas que esperamos, como bien decías, que venga como una varita mágica de la noche a la mañana, pero hay cosas que sencillamente vienen con el ejercicio de nuestra fe, de nuestro caminar y en nuestra búsqueda de la palabra, es que podemos vencer todo eso. Y cuando hablamos de esa amistad con el mundo, estamos hablando sencillamente de personas, aunque sí hay una influencia, ¿verdad? Dime con quién anda y te diré quién eres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? La palabra da muchos ejemplos de lo que tiene que ver con quién nos asociamos, qué escuchamos, de qué nos alimentamos. Todo eso está ahí. O sea, no estoy sacándolo de la ecuación, porque todo eso influencia, afecta, pero cuando nosotros somos alimentados de la palabra, va a cambiar nuestro rumbo, ¿verdad? Nuestra alineación. Vamos a estar alineados a la voluntad, al propósito de Dios. No es porque suena bonito o porque sea un eslogan, es que realmente hay victoria cuando todo parece que hay derrota. Es que tú no sabes lo que estoy pasando. Bueno, pero la Biblia está ahí para ponernos, enderezar nuestros pasos, poner nuestros pies sobre peña y enderezar nuestros pasos. La palabra de Dios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si yo veo que estoy, si llegas a caer en cuenta de dónde has caído o en dónde te estás moviendo, sencillamente, y Señor, guíame, endereza mis pasos, porque yo soy tuyo, yo te pertenezco. Y ahí es que nosotros podemos comenzar a encaminarnos y no salirnos del camino. Porque como estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando por esta área de la secularización, que es una parte más amplia, pero, ¿verdad? Estoy hablando más en términos aquí más personales, pero hay muchos matices dentro de la secularización, y ya entramos en alguno de ellos, que es cuando la iglesia comienza a modernizarse, a cambiar la estructura. Y no todos los cambios son malos, pero hay que ver y hay que tener cuidado de que nosotros no estemos sencillamente por la innovación comprometiendo la consagración y la palabra. O sea, no hay nada moderno que vaya a sustituir lo que la palabra establece, de que escudriñes las escrituras, de que te comuniques con Dios, que te congregues. No hay forma de que cualquier otra cosa moderna sustituya eso. Habrán otras cosas de que sí, que quizá en un momento dado, a principios de siglo pasado, pues la mecánica era una de que se paraba alguien frente a quizás a un alto y con su bozajón le hablaba a la gente. Después entonces entraron los autoparlantes, después entraron los equipos de sonido más sofisticados, y hoy día tenemos las redes sociales. O sea, cambió el enfoque en el sentido de cómo yo llego.
pero el mensaje sigue siendo el mismo, el mensaje no va a cambiar. Hay cosas que yo puedo entonces dentro de la modernización sí puedo hacerlo, pero hay otras que no se pueden negociar. Si ya Dios estableció el modelo, Moisés no voy a decir, espérate, que es que los filisteos tenían un modelo nuevo, sacaron en la versión 2.0 y Dios le dijo, no, el tabernáculo lo va a hacer de esta forma, el templo se va a hacer de esta forma. El creyente como morada del Espíritu Santo va a crecer y se va a formar de esta forma. Eso no va a cambiar. Dios estableció el modelo, no miremos al mundo a seguir modelos que no nos van a funcionar, porque ya Dios dijo cómo debemos hacerlo. Y vuelvo y recalco el pasaje que hablamos al principio, debemos renovar nuestro entendimiento para comprobar la voluntad de Dios, que dice cómo es, agradable y perfecta, y es algo que podemos hacer de continuo, de día en día. Llegó algo, no porque sea novedad, yo debo aceptarlo porque es bueno. O tampoco irme al otro extremo de que todo lo viejo es bueno y lo nuevo malo, o lo viejo es malo y lo nuevo es bueno. No, tengo que yo examinarlo todo y ver dónde está Dios en el asunto. Para entonces, si Dios da el visto bueno, pues yo lo ejecuto. Dios no está en el asunto, pues yo lo echo a un lado. Sí, uno de los problemas más grandes en este asunto, y qué bueno que lo trae, es que cuando vemos esta disyuntiva entre lo nuevo, lo viejo, hay veces que tú escuchas mensajes de que hay gente que, ¿verdad?, que dentro del ámbito eclesiástico, aunque yo sé que esta palabra conservador y esto entra en diferentes ámbitos, pero en el ámbito eclesiástico hay gente que son conservadoras, que hablan de no cambiar, de mantener ciertas estructuras, ciertas cosas, y hay gente que dice no, porque entonces tenemos que poner el vino, hablan del vino nuevo, la revelación, de cosas nuevas. Y digo que a veces sucede, o la mayoría de las veces se levanta este antagonismo dentro de las iglesias, cuando en realidad muchas veces lo que sucede es que se va, ¿verdad?, progresando, es como progresivo. Las cosas que se dan dentro de la iglesia no quiere decir que esto se fue, sino que ahora pues hay ciertas cosas o cierto conocimiento que está llegando acerca de la palabra. Y no digo tampoco una nueva revelación, sino más bien como la palabra sigue aclarándose y ampliándose, ¿verdad? Porque esta palabra se amplía en nuestra vida y en la vida en esta época que estamos viviendo. Porque ciertamente a lo largo de la historia han ocurrido momentos donde han ocurrido avivamientos, ha ocurrido gente tornándose hacia Dios, y en cada época, en cada momento, ¿verdad?, a lo largo del tiempo ocurre. Y en este tiempo entiendo que hay muchas cosas que no es que antagonicen, sino que sencillamente uno va entrando en diferentes entendimientos, pero cuando una persona entra en un entendimiento, entonces comienza a tirarle a lo pasado, cuando en realidad no es que eso estaba mal. Sí hay que hacer ciertos ajustes, pero entonces vas progresando, vas subiendo de escalón en escalón, y cuando digo en escalón, no estoy hablando del escalón del éxito terrenal, sino a veces lo que para nosotros, bueno, voy a decirlo antes, que lo que para nosotros humanamente puede ser éxito, cuando hablamos de subir en el Señor, es más entrega. Cuando tú subes a un nivel más alto espiritual, no, humanamente estás dispuesto a entregar más, estás dispuesto a que te pisoteen más. Y cuando digo pisoteen, esto suena fuerte, pero lo quiero poner así, de esta manera, para que no malentienda lo que quiero decir. Que no estoy hablando del éxito del término secular, estoy hablando del término espiritual. Y no estoy diciendo tampoco con esto que mientras más subas vas a sufrir el camino del Señor, pero vas a estar más dispuesto a sacrificar por la obra de Dios. Y cuando digo sacrificar, son cosas que humanamente las personas protegen, porque como estamos diciendo de acerca de la secularización, que tiene que ver con el yo, y esto es cuando entra en ámbito eclesiástico, es lo que se disfraza de mi ministerio, lo que Dios entregó en mis manos, y todo esto se salvaguarda para entonces yo ejecutar. Y hay veces que dentro de todo esto lo que queremos es que su nombre sea glorificado y sea engrandecido, y ahí tú estás. Una persona que tiene, mientras más va entregándose a Dios, más está dispuesto a ceder su parte humana, aún lo material. De hecho, el mismo Pablo tiene unas credenciales brutales, y él las habla, mira, este es mi resumen, este es mi pedigrí, pero decía, todo eso lo pongo a los pies de Cristo. O sea, no,
el creyente no debe tomar esta posición de que mis éxitos y lo que alcanzo lo voy a decir en la pared para que todos vean en dónde yo estoy parado. No, todo eso lo pongo a los pies de Cristo para que Él sea glorificado, para que la gente le mire a Él, que no importa qué cosas yo pueda alcanzar en Él, siempre la gente cuando vea lo que hago, lo vean a Él, no a mí. Porque si me miran a mí, entonces pues ya me desvirtué y ya es el éxito que presenta el mundo, que todos vean lo que alcanzaste y que ahora eres grande y que todos te admiren. Esa no es la posición del creyente. Y en ese sentido, ¿verdad? En el que estoy hablando, que lo que parece humanamente éxito en el Señor, cuando hablamos de que nos paramos y nos posicionan en una palabra más profunda, una revelación mayor, como a veces, ¿verdad?, consideramos que estamos, ¿verdad? Muchas veces decimos, no, estoy más profundo. Pues si estás más profundo va a ser tu entrega, más comprometido va a estar en la obra y a ceder muchas veces tus derechos humanos. Entré en un término que le encanta a los seculares, la parte de los derechos humanos. Y aún eso, el que está en el Señor cede sus libertades. Y cuando digo cede sus libertades, es que cuando vamos a esos países, ¿verdad?, donde no hay libertad de culto, que existen, a veces lo vemos muy lejos, pues hay personas que sencillamente dicen, no, yo estoy con Cristo y aunque me metan preso, aunque haya una ley que diga que no lo puedo hacer, hay una ley humana que establece que eso está ilegal, que está mal, y hay gente ahora mismo en el mundo que dice, pues yo cedo mis derechos humanos porque yo no voy a ceder en cuanto a la parte espiritual ni devoción a Dios. Ahí ya uno dice, ya aquí cambia los muñequitos, ¿sabes? No sé, esa parte está fuerte, y lo digo de esta manera porque no es algo hipotético, lo estoy diciendo porque sí, en realidad está ocurriendo. Y digo, ¿estaremos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? Esa pregunta me la hago yo mismo o voy a hacerla usted también, porque yo tengo que también respondérmela. No es que domine el tema, ¿verdad? Como dice un programa, ¿verdad?, de otro compañero de otra emisora y otro podcast, también dice expertos en nada, ¿verdad? Hay veces que nosotros traemos temas, pero es porque cada uno de nosotros somos confrontados por la palabra y somos confrontados por todo aquello ¿verdad?, que la palabra nos dice, y cómo vemos el mundo de alrededor y cómo nosotros reaccionamos a esta palabra y a estas verdades que nos expone la Biblia. Bueno, ya estamos ya casi por terminar y hay dos tópicos que quisiéramos tocar, hablando en cuanto a lo que son los matices de la secularización y hablamos de la modernización. También tenemos lo que es la adaptación cultural. Y es que en ocasiones, ya sea a nivel personal o a nivel de congregación como tal, decidimos prácticamente sacar algunas cosas de nosotros para que seamos bien vistos por la gente de afuera. Pues a los de afuera les gusta X cosa, oye, pues vamos a traerlo para la iglesia para que la iglesia se llene. Y entonces caemos en este asunto de usar estrategias y métodos para obtener unos beneficios, y lo hacemos con una buena intención, pero si Dios no está en el asunto, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vemos en el ejemplo que les mencioné sobre los que llevaban el arca, está la historia de Usa. Él tenía una buena intención de que el arca no cayera, y dice la palabra que quedó fulminado por la temeridad. O sea, estabas tocando la santidad cuando eso no se tocaba así, y él pues no quería que se cayera, extendió la mano, pero como Dios había establecido el modelo y el modelo fue violado, pues unas consecuencias. No tratemos nosotros de por vernos bien, vernos una iglesia cool y que está bien en sintonía con lo que está pasando en la sociedad, hacer cambios que nos perjudiquen a nivel espiritual. Pues quizás a nivel físico vas a ver que quizás aumenta la membresía o que el mundo te lo está aplaudiendo, pero a nivel espiritual, ¿estás recibiendo el aplauso de Dios? Como mencionabas a nivel ese particular de que estás en estas regiones donde prácticamente decir un aleluya en gloria a Dios te puede costar la vida. ¿Tenemos dispuestos nosotros a ser aceptados por Dios? Aunque quizá la gente vea, mira, por no negar a Cristo, mira, se murió. Ante el mundo eres un fracasado, pero ante Dios eres un héroe de la fe. Y dentro de todo este tema, ¿verdad?, una de las cosas es cómo esto de la secularización afecta nuestro caminar y nuestro servicio a Dios también.
Y una de las cosas que lo vemos hoy en día, ¿verdad? Y entrando ya en este tema más amplio en cuanto a la iglesia, cómo lo vemos reflejado, y que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque no son cosas, estamos hablando de cosas que a lo mejor usted la ve y no es que cuando la vea rápido va a decir, eso está mal, porque hay cosas que están dentro del corazón guardados que no lo vemos. Hay veces que hay personas que hablan, y por eso últimamente he escuchado muchos evangelistas, muchos ministerios, muchos pastores hablando de esto, que muchas veces llevan tiempo ministrando y en un momento dado ellos dicen, mira, recibí una corrección de parte de Dios y me tuve que humillar, y tú dices, pero ¿cómo es esto? Y es sencillamente porque una de las cosas que hace la secularización es cuando los logros académicos profesionales, ¿verdad? Que aunque son herramientas que podemos usar, no pueden sustituir el modelo bíblico, y cuando hablamos de esto tenemos que, ¿verdad?, tocar así a vuelo de pájaro la secularización en la enseñanza bíblica. Es cuando le doy más énfasis a las técnicas, y con eso, ¿verdad?, resuelvo porque ya tengo la información acumulada aquí. Voy a ChatGPT, mira, darme la lección de llevarle a los jóvenes o a los adultos, y olvidamos esa sintonía con el Señor. Y cuando te tienes que enfrentar entonces a una situación difícil, o a las tinieblas, ahí salimos corriendo. Como le estaba yo hablando a un compañero, hay cosas que estamos recibiendo en este tiempo que son de índole espiritual. Y cuando son de índole espiritual no se van a ir con enseñarle el título, ni con el diploma, ni con el título de instituto bíblico, de universidad teológica, la teología. Todo eso, ¿verdad? Nos da herramientas para nosotros profundizar. Pero la realidad es que en el campo de batalla todo eso es como en el ejército o cualquier destreza. Tú vas a la teoría, pero cuando vas a la práctica tú sabes ejecutar eso que para lo cual fuiste entrenado. Está ese cuerpo físicamente hecho, porque a ti te pueden decir, no, mueve el pie izquierdo, el pie derecho y tira un puño, pero cuando tú lo haces físicamente, pues tienes la coordinación para hacerlo. Y esto ocurre mucho en el ámbito espiritual. No solamente es algo que ¿verdad? Lo decimos y hemos escuchado testimonio, por eso es que lo hablamos de esta manera. Una de las cosas que dice la palabra, y quiero ir cerrando con esto, dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos de la luz, es que realmente esa guianza, ese caminar por medio del Espíritu Santo va a hacer que nosotros no caigamos en la garra de la secularización, y que sea una luz genuina, que aunque sea pequeñita como la luz de una vela, y no se vea como la luz de un fuego artificial que es esplendorosa, que ese ejemplo lo he puesto antes, que los fuegos artificiales son ¡pum! Y todo el mundo ¡wow! Se queda mirándolo. Quizás la luz de la velita no llama mucho la atención, pero es más constante. Muchas veces el fuego artificial dura unos segundos y se va. Que nuestra luz sea permanente. Y esa es, ¿verdad? Quiero cerrar con esto, ya que el tiempo ha avanzado. Yo creo que este tema, ¿verdad?, lo podemos abordar, como dijimos, quizás nos quedamos en algunas cositas, no profundizamos mucho, pero hablamos, ¿verdad?, la esencia, ya que esto ocurre, ¿verdad?, esta mundanalización, ¿verdad?, o secularización o mundanalización, ¿verdad?, usándolo como término sinónimo, comienza dentro del corazón de muchos. Quiero mencionar rapidito los nombres de los hermanos que se han conectado: Jacqueline y Eduardo Mayo, Yarisa Torres, Salvador Santiago, Jorge Reyes, Domingo Ortiz, María González, Ana Feliciano, Mario Ríos, Ismael Villanueva, Mari Velázquez, Jacqueline Rivera, Gloria Ortiz, Mari García, Sandra Maldonado, Yaneli M. Díaz, Jessica Santiago, Ron Mendoza, Miguel Ángel, Sujei Poche Pérez, Max Emil, Carla Cuentas, Olga Iris Figueroa, Rosana Avilés, Jesús L. Ayada, Leida González. Muchas bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de los hermanos en la fe, la familia, pastores, ministros y cada uno de los que se ha conectado a su programa Bastión. Y esperamos conectarnos nuevamente al próximo lunes y en una próxima ocasión, en el caso de nosotros como exponentes, mi hermano Josué y su servidor Félix Enrique de Jesús, para seguir compartiendo la palabra y
todo aquello, ¿verdad?, que edifique nuestras almas. Así que será hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.